queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. Hoy voy a tener una introducción a la predicación un poquitito más larga de lo habitual, así que les pido por favor que me traten de acompañar y que no se me pierdan. Ténganme paciencia, pero vamos a llegar al punto. Hay una justificación. Y voy a dar lectura a un pasaje. Bueno, voy a leer Mateos 12, Lucas 11 y Mateos 16 con el método curtiniano que se llama. Que es cuando se agrupan todos esos textos, porque dicen más o menos lo mismo el Evangelio, pero agrego las palabras que no salen en el otro. Se llama método curtiniano, por Curtis Stewart. Que deben estar en su casa, no me debe estar escuchando obviamente. Así que voy a dar lectura. Dice, entonces, algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús, Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Como la multitud se aglomeraba, Jesús comenzó a decir, una generación perversa y adúltera demanda señal. Busca señal y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. La reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y miren, algo más grande que Salomón está aquí. Una generación perversa y adúltera busca una señal y no se le dará señal, sino la señal de Jonás. Y dejándolos, se fue. Es muy interesante, muy interesante que Jesús citara a Jonás. Y mucho más interesante lo que cita de Jonás. ¿Ok? Porque el libro de Jonás tiene muchas particularidades. Es un libro muy especial. Y déjenme decirle algunos datos que creo que no podemos pasar por alto. Primero, entender que Jonás es una historia real, ¿sí? No es una alegoría, no es una metáfora, no es un mito, es una historia real. Y Jonás vivió en el 780, 90, por ahí, antes de Cristo, y habían en el mismo tiempo que Jonás más profetas, ¿sí? No era el único en su época. Sabemos que en la misma época de Jonás estaba el profeta Oseas, ¿sí? ¿Conocen el profeta Oseas? Es el libro número 28 de su Biblia. ¿Y de qué trata Oseas? Oseas es llamado a predicar el nombre de Dios en los tiempos de Jeroboam II. Y Oseas recibe el mandato de parte de Dios para casarse con una prostituta llamada Gomer. Si tiene una hija, no le ponga Gomer. Y después de casarse con ella, que era una prostituta, ella engaña a Oseas, se va con muchos hombres, incluso lo deja, lo abandona, y Dios le dice, anda a buscarla, paga las deudas que ella tiene para que no vuelva a ser prostituta. ¿Sí? Y le pide a Oseas perdonar a su esposa. Y toda esta narración del libro hace que es contemporáneo, Oseas, recuerden a Jonás, hace símbolos proféticos de la relación de Israel con Dios. Esa es la idea, es una exhortación, es un llamado de atención a Israel. El profeta Oseas hace un llamado de atención a través de Dios. Y el libro de Oseas es la queja de Dios a Israel que la abandona como una prostituta infiel. ¿Sí? Es un mensaje duro. Y un profeta, por así decirlo, muy valiente, ¿no? También en la misma época que Jonás estaba el profeta Amós. Amós, el libro número 30 de su Biblia. ¿Y de qué trata? Era un pastor y cultivador de higueras. Y el libro de Amós hay visiones sobre el reino del norte de Jeroboam II. Que ojo, a Jeroboam II le iba muy bien en esa época, era un reinado muy exitoso. Pero Israel había dejado a Dios y se fueron tras los ídolos, típicos de esa época. Y en Amós también hay acusaciones muy fuertes contra Israel y mensajes tan fuertes como en Amós 3:2 que dice, solo a ustedes he escogido de todas las familias de la tierra, por eso los castigaré por todas sus iniquidades.
Amós y Oseas, como lo podemos ver contemporáneos a Jonás, son mensajes muy duros para Israel. Y por eso la tendencia del pueblo o del rey era a evitar a los profetas. No les gustaban los profetas del Señor. Porque de hecho un profeta era un mensajero fiel de Dios. Si decía cásate con una prostituta, él iba y se casaba prostituta. Otro profeta por ahí, que después tendrán que averiguarlo, lo dejo como tarea, le dijo come caquita y comía caquita. ¿Sí? Mezcladita con cositas, pero no... Y el profeta de Dios, como era fiel, decía buenas o malas noticias. Si decía malas noticias, tenía que estar escapando constantemente porque no lo querían. Porque no era fácil estar en contra del rey de turno, del reino de turno. Y el profeta escapaba y tenías que andar escondiéndose, como por ejemplo, mi profeta favorito, Elías, el burlesco, le digo yo. Elías la pasaba mal, ¿se acuerdan? Sí, habían cosas espectaculares que hacía, el fueguito ahí, pero la pasaba mal, tenía que estar escapando, porque siempre estaba afligido por ser fiel al Señor. Y si eras un profeta que hablaba cosas agradables al rey, eras más querido, por así decirlo, ¿cómo no? ¿Por qué? Porque los profetas paganos, o sea, profetas había muchos, pero paganos que no eran de Dios había muchos y siempre decían cosas buenas a los reyes, pero siempre se equivocaban. Pero el rey le gustaba que le dijeran cosas buenas. En cambio, los profetas de Dios no eran muy queridos porque casi siempre daban malas noticias, jamás se equivocaban, porque hablaban de parte de Dios. Entonces lo evitaban. Y raramente decían buenos mensajes. Raramente. Difícil vida de los profetas, ¿no? Ahora mi pregunta es, y aquí voy con esta introducción, que Jonás era de los profetas que daba buenas o malas noticias. Y en 2 de Reyes 14:25 dice, él estableció la frontera de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra que el Señor, Dios de Israel, había hablado por su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gat-Efer. Jonás le tocó dar buenas noticias al rey, que se iba a expandir su reino. Entonces podríamos decir que era regalón. Y probablemente con ese pensamiento entendemos que podemos quizás justificar, pues, podríamos decir, su comportamiento al mandato de Dios a predicar a Nínive. Ahora, todos los profetas del Antiguo Testamento hablan, el libro de los profetas del Antiguo Testamento, hablan sobre lo que Dios quiere decir a un rey, Israel, nación o personas. Pero Jonás, el profeta, habla no tanto de Dios, sino de su propia historia. Si hiciéramos las comparaciones en todos los profetas que están en el Antiguo Testamento. Y tampoco hace una clara referencia a Israel. No hay juicio, no hay símbolos. Porque si dijésemos el pez, ¿es verdad o no es verdad? Es verdad, no es un símbolo. Y muchos estudiosos están de acuerdo que incluso el libro de Jonás es una historia rara, es una ironía, algunos dicen que es una sátira, y están todos de acuerdo que es un antiprofeta. Pero que Jesús, como lo primero que leí, que Jesús citara a Jonás, hace que tengamos que mirar a Jonás con otros ojos. Porque es muy rara la historia. Pero Jesús sí lo citó, lo ocupó. Y Jesús no cita por casualidad. De hecho, Jesús citaba constantemente los profetas, decía, los profetas. Y cuando citaba a profetas específicos, citó a Isaías, Jeremías, Zacarías, Eliseo, Elías, Daniel, Moisés y Jonás. Y si comparamos todos esos profetas con Jonás, las historias son muy distintas. Pero Jesús cita la señal de Jonás. Y más que la cita de Jonás, hace referencia a que Jesús vayamos y entendamos el tema central del libro de Jonás. Eso es lo que Jesús realmente está citando. Y en el capítulo 2 de Jonás, nos dice explícitamente el tema central del libro. Y es la declaración más importante de estos 4 capítulos. Y es tan trascendente esta declaración que mueve absolutamente toda la historia de Jonás. Y en cada parte de la historia, este tema central siempre ha estado haciendo sombra. Y el tema central
es el verdadero protagonista del libro. Y está en Jonás 2:9. Dice, la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Que podríamos decir que el tema central del libro es la misericordia de Dios, que se ha movido a través de toda la historia de Jonás. Y Jonás no es el contraste del corazón de Dios con el corazón del ser humano, porque Jonás no quiso ir, no quiso obedecer, no quiso aceptar, no el mandato de Dios, no quiso aceptar, como lo vamos a ver en 2 semanas más, la misericordia de Dios para otros. Jesús no cita directamente a Jonás, sino que Jesús cita la misericordia de Dios. Jesús sí quiso venir, Jesús no predicó por obligación, predicó con compasión. Y Jesús predicó a un pueblo que lo despreciaba, y Jonás predicaba a un pueblo que él despreciaba. Jesús predicó y Jesús amó a los que predicó. Y Jonás es la historia de un profeta que no entendía el corazón de Dios. Y Jesús es la revelación perfecta del corazón de Dios. Y aquí incluso es el golpe más fuerte que da Jesús citando a Jonás, que los ninivitas tuvieron un profeta de mala gana y un profeta que los despreciaba con todo su corazón, y aún así los ninivitas escucharon, creyeron y se arrepintieron. Pero Jesús le dice a esa generación, ustedes tienen enfrente a un profeta que vino por propia voluntad, que se entregó, que tiene compasión, que hace milagros, que llora por ustedes, que tiene compasión y ustedes me rechazan. Y dice, qué escándalo, dice cuando cita a Jesús, qué escándalo que los ninivitas el día del juicio se levanten y digan, ¿cómo ustedes pudieron despreciar a tan grande profeta? ¿Cómo pudieron despreciar a alguien que nosotros quizás nos hubiera gustado tener la oportunidad de escucharlo? Hoy no tenemos a Nínive, hoy no tenemos a Jonás, pero por eso el tema central del libro es tan importante, porque sigue y continúa firme para todos nosotros y para todo que aquel cree que la salvación es del Señor y la misericordia de Dios aún está con nosotros. Y hoy vamos a entrar al capítulo 2 de Jonás. Le invito a dar lectura. Voy a leer desde el 1:17 porque en realidad ahí está el corte, podríamos decir. Dice, y el Señor dispuso un gran pez que tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahí 2:1. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió, desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz, pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije, he sido expulsado delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa de mi vida, oh Señor Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré. La salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez y vomitó a Jonás en tierra firme. ¿Tengo un momento de oración? Padre Dios Todopoderoso, muchas gracias por tu gran misericordia, Señor, y permítenos hoy poder estudiar sobre tu misericordia a través de Jonás, el pez, los marineros, las ciudades, pero sobre todo entender que lo que se ha movido a través de toda la historia ha sido que la salvación es del Señor. Tu gran misericordia hacia nosotros, Padre. Gracias por tu palabra y permítenos estudiar y hoy que haga efecto en nuestros corazones y en nuestras vidas prácticas. En el nombre de Jesús. Amén. Importante aclarar entonces para comenzar esta historia, hermanos, este capítulo 2 es, ¿fue real la ballena? ¿Alguien puede sobrevivir dentro de una ballena? ¿Hay registros históricos de que alguien estuvo dentro de una ballena? Sí, pues. Gepetto y Pinocho.
¿Viste? Ahí está, ¿viste? Ahí están las dos, estoy pagado. Gepetto y Pinocho. Primero aclarar, hermanos, que no dice que es una ballena. Eso hay que dejarlo claro. Y dice que es un gran pez. ¿Y por qué aclaro esto? Porque no quiero excusar a la Biblia para nada, por el contrario, sino que en el año 780, 790 a.C., en el mar Mediterráneo, donde se basa la historia, conocían a las ballenas. Y claramente sabían que nadie podía sobrevivir dentro de una ballena. Por eso, la Biblia los destaca como un acto milagroso dentro del pez. Del monstruo marino, dijo Jesús. Y es que el relato, hermanos, de Jonás, y la Biblia entera, pero sobre todo en el relato de Jonás, está lleno de actos milagrosos. Y detrás de cada acto milagroso que vemos detrás del libro de Jonás, Dios está enseñando nuevamente el tema central del libro. Cada acto milagroso que ocurre, luego aparece el protagonista, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios comienza en la tormenta, hermano. Y los marineros experimentados, que si no lo saben, en esa época no iban mar adentro. Iban más o menos cerca de la orilla, porque mar adentro muy peligroso. Entonces estaban cerca de la orilla, había una tormenta, y por eso dice que querían remar hasta llegar hasta la orilla. ¿Por qué remaría alguien al medio del mar Mediterráneo? Sabrían que no van a llegar nunca. Es porque estaban cerca de la orilla. Y sabiendo, marineros experimentados, que la tormenta era un acto milagroso de algún Dios. Algún Dios es el culpable de esto. O no sé si el culpable, pero el hacedor de esto. ¿O no? Eso lo estudiamos la semana pasada. Y por eso empiezan a rogar cada uno a su Dios. Y de repente es como que parece que ninguno de nuestros dioses nos escucha. Echemos suerte y aparece Jonás. Y después de la tormenta, nuevamente aparece el protagonista de la historia. Los marineros mostrando misericordia con Jonás y Dios manifestando su misericordia con los marineros. En el versículo 9 del capítulo 1 dice: y él respondió, Jonás, que estaba tranquilito: soy hebreo y temo al Señor del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron y en gran manera dijeron: ¿qué es esto que nos has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que le había declarado. Y ellos le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él respondió: tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes. Pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. ¿Y cuál fue la respuesta de los marineros? No vamos a matar a un hombre. No. Versículo 13, los hombres pusieron a remar para volver a tierra firme, pero no pudieron, y el mar seguía. Sobrenaturalmente, no era una tormenta normal. Y el 14, impresionante. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, Señor, que no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre. ¿Qué están diciendo en otras palabras? Ten misericordia de nosotros. Ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque nosotros no queremos matarlo. Pero tú, Señor, has hecho como has deseado. Y entrando al texto, en los versículos 1 dice: Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Sabemos que las Escrituras, nada es casualidad, y mucho menos los 3 días. ¿Sí? Sabemos que Jesús cita, como la lectura del principio, la señal de los 3 días, como Jonás, que estaba en el vientre del pez para salir, y que Jesús estuvo 3 días muerto y sale para la resurrección. Y la pregunta es, que me hacía siempre. Yo entiendo lo que significa Jesús los 3 días. Pero ¿qué significa los 3 días para Jonás? En Jonás. Porque en el vientre no es que estaba inconsciente y despertó después de 3 días. ¿Qué esperaba Jonás para orar después de 3 días? Y la respuesta nos da el mismo libro. Y es que Jonás estaba esperando la muerte. En el capítulo 4 dice: lloró al Señor después de que los ninivitas se arrepintieron, después que estaba todo bien, pero él enojado. Dice: lloró al Señor: ay, Señor, ¿no es lo que yo te decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios,
clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Ahora, ojo acá, clemente, compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, que se arrepiente del mal anunciado. Hermanos, la pregunta es, ¿cuál de estos atributos es lo que Jonás estaba esperando o que se manifestara Dios en su viaje a Tarsis? Porque él lo conocía, que es un Dios clemente, compasivo, bondadoso. Y cuando estaba viajando, escapando, ¿cuál de esos atributos estaba esperando? ¿O cuál fue el clamor de Jonás cuando fue arrojado al mar? Nada. Porque si Jonás conocía a Dios como él lo expresa en el capítulo 4, él estaba esperando un solo atributo. De todos estos que dijo, hay uno solo que podríamos decir que es negativo. ¿Cuál es? La ira. Entonces Jonás estaba esperando el castigo de Dios. Él huyó para ser castigado, lo sabía. Sabía que si él no obedecía a Dios, iba a recibir un castigo. Y su castigo estaba esperando la muerte. Jonás conocía a Dios y sabía cómo eran sus atributos. Él lo sabía y eso es lo que más le molestaba al punto de elegir la muerte. Porque el juicio moral de Jonás estaba por encima de la misericordia de Dios para otros. Jonás no podía aceptar que Dios quisiera salvar a Nínive. Jonás no aceptaba que Dios pudiera amar a sus enemigos. Y por eso huyó y esperó tranquilamente el castigo, justo. Él sabía que era justo su castigo. ¿Y cuántas veces, hermanos, ahí somos como Jonás? Pensamos como Jonás, que sabemos que Dios es misericordioso, pero no queremos que sea tan misericordioso con ciertas personas. Porque preferimos que Dios juzgue a los que nos lastimaron, a los que no piensan como nosotros, a los que creemos que en nuestro juicio moral no se lo merecen, y nos volvemos Jonás escapando de la misericordia de Dios hacia otro lugar. O cuántas veces somos como Jonás, que en vez de pedir misericordia en medio de la tormenta, arrepentirnos de lo que estamos haciendo, que sabemos que está mal, pensar que el plan de Dios es mucho más sabio que nosotros, mejor esperamos de forma soberbia y tranquilamente el castigo de Dios. Jonás, esperando la muerte, esperando ser arrojado, y él sabía que si era arrojado 2 metros, 1 metro para allá iba a seguir tormenta, 1 metro para acá se iba a calmar, porque ellos no eran los culpables, y Dios es clemente y lo iba a salvar a ellos, pero yo merecía morir. Y ahí aparece el pez. ¡Paz! ¿Y el pez era castigo? Jonás pensó que el pez es ser tragado. Gracias, Señor. Ese es mi castigo, lo sé. Ahora no tengo que ir a predicar, voy a morir y voy a estar en tu santo templo. Pero nuevamente aparece, hermanos, el verdadero protagonista. Y le dice, no vas a morir. El pez no es mi castigo. Ni aunque estés 3 días dentro del pez. Porque el pez significa, aun cuando tú piensas que esto es un castigo, sigue siendo misericordia. Porque Dios es grande en misericordia. ¿Y por qué esperó 3 días? Porque pensó que iba a morir. Y en 3 días pudo darse cuenta Jonás que no iba a morir. Que ese lugar que estaba ahí aún seguía siendo de misericordia. Para él y para los que debía ir a predicar misericordia. Ahora los versículos del capítulo 2, del 2 al 7, son muy curiosos. Y estudiando uno se da cuenta que Jonás, orando desde el vientre del pez, esas elecciones de sus palabras no son al azar. Su oración, incluso podríamos decir que no es que sale de la nada, porque Jonás está orando, pero citando a las Escrituras en su mente. Porque cada frase de estos 6 versículos son referencias muy claras y muy específicas a distintos salmos. Jonás no improvisa, podríamos decir, su clamor. Él clama con lo que ya conocía de Dios. Y algunos eruditos de distintos
libros que estuve leyendo, decían que incluso, bueno, todos están de acuerdo, pero no así lo predican, que incluso no ven mucho arrepentimiento en esta oración, porque no pide perdón, sino que dice, ok, voy a cumplir lo que prometí. Pero y vamos buscando, dice, en su angustia, repite el clamor de los salmistas, porque dice, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Es una cita a Salmo 121, literal. Impresionante. Ahora, habla del Seol, del abismo, de las olas que lo cubren, igual que lo descubre David en sus salmos, Salmo 18:5 o el Salmo 42:7. Una cita muy específica. Incluso cuando se siente que ha sido expulsado de la presencia de Dios, recuerda que Dios escucha al que clama. Salmo 131:22 dice, y yo alarmado decía, cortado soy delante de tus ojos. Sin embargo, tú oíste la voz de mis súplicas cuando a ti clamaba. Curioso. Y cuando su alma desfallece, ya después de ese tiempo, Jonás se aferra a lo que sabía, que Dios escucha, que Dios rescata, que Dios muestra misericordia. Y cita Salmo 142:3, cuando dice, Salmo 42:3, cuando mi espíritu desmayaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En la senda en que camino me han tendido una trampa. Y lo impresionante de esto, hermanos, de esta oración es que Jonás conocía la Escritura y sabía quién era Dios, pero aún así, incluso dentro del pez, le costaba aceptar la misericordia de Dios para otros. Y Jonás estaba en el pez no por ignorancia, estaba por rebeldía. El problema no era que él no conocía a Dios. El problema es que él valoraba más su muerte que la misericordia. El problema no era falta de conocimiento, el problema era la falta de disposición de un profeta para alinearse al corazón de Dios. Por eso cité a Amós y Oseas, trabajos difíciles, pero que el precio había que pagarlo, y lo pagaron. Jonás quería un Dios justo, pero a su manera. Jonás aceptaba la misericordia y aceptaba la muerte, pero solo cuando lo beneficiaba a él. Hermanos, y seamos honestos que cuando los planes de Dios no nos gustan, escapamos. Siempre escapamos. Y nos vamos lejos y arrancamos cuando Dios nos confronta. Y a veces nos entregamos a lo que venga como si dijéramos que pase lo que pase. Total, prefiero esto que hacer las cosas bien, que obedecer a Dios. Pero ¿de verdad estamos tan lejos, hermanos, del arrepentimiento? ¿De verdad queremos llegar tan hondo? ¿De verdad queremos escapar hasta estar tirados al mar? ¿Ser tragados por un pez? ¿Estar en el fondo? ¿De verdad, hermanos, necesitamos llegar tan lejos para darnos cuenta de que la misericordia de Dios no nos va a soltar? Jonás pensó que podía escapar con la muerte. Pero en lo más profundo, donde no había luz, donde nadie lo veía, donde él sabía que nada lo iba a sacar, que no podía escapar de ese lugar, que esperaba solo la muerte, ahí en el fondo, el Señor dijo, acá está mi misericordia. Y lo sacó. Porque la misericordia de Dios es mucho más grande que nosotros. Porque la salvación es del Señor. Y así llegamos, hermanos, a los versículos finales, que son una referencia, que no son una referencia a los salmos en sí, sino que son los más sinceros de Jonás. Y es una forma, podríamos decir, de pedir perdón a su actitud. Y una forma de volver a mirar hacia Dios y alinearse con lo que Dios quería. Versículo 8. Los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandona. Esto también puede entenderse como los que confían en vanidades ilusas o cosas que no tienen peso. Aquellos que buscan cosas falsas y pasajeras están rechazando la misericordia que solo Dios puede dar. Jonás está diciendo en su interior
que cuando alguien se aferra a cosas ilusas, a vanas ilusiones, a cosas que son pasajeras, se está alejando constantemente del amor y de la gracia de Dios. Él reconoce que está siendo rebelde. Que su huida, que arrancar, está siendo por sus propias vanidades, por sus propios pensamientos, que no tienen peso. Y reconoce que su única salida es rendirse a Dios y dejar sus ideas y sus falsas expectativas. ¿Qué tan lejos estamos nosotros, hermanos, de rendirnos a Dios? ¿O todavía estamos ahí arrancando? Y el versículo 9 dice: pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré. La salvación es del Señor. Y entonces el Señor dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. La salvación es del Señor. Y este otro acto milagroso del pez vomitando a Jonás en tierra firme, y cada acto milagroso nos demuestra una vez más que estaba el protagonista de la historia, la misericordia de Dios. Impresionante que quizás cuando fue echado a tierra, Jonás se tuvo que dar cuenta que tenía que caminar nuevamente muy lejos. Porque cuando abordó en Jope a Nínive era mucha distancia. Pero tenía que volver. Dios lo sacó, pero ese camino lo tenía que recorrer él. Y así vamos cerrando el capítulo 2, hermano. Jonás pensando que el pez, que este gran pez, es la muestra de la ira y del castigo de Dios, cuando en realidad el gran pez es el carácter clemente y compasivo del Señor. El pez es el instrumento para reconocer y que Jonás diga esta frase que mueve todo el libro, que la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Y que el pez sigue siendo misericordia de Dios. Y muchas veces cuando pasamos momentos difíciles y quizás estamos atrapados en un lugar que no podemos escapar, quizás con nuestros ojos pensamos que estamos pasando una prueba, un sufrimiento o un castigo de Dios, cuando esos momentos siguen siendo el lugar para mostrar la misericordia de Dios. Y que nosotros reconozcamos que la salvación es del Señor. Dejemos nuestras vanas ilusiones y volvamos a los caminos del Señor. Y para ir concluyendo, hermanos, podríamos preguntarnos incluso ¿quiénes somos dentro de esta historia? ¿Somos Jonás en el fondo del mar reconociendo que necesitamos a Dios? ¿O somos los ninivitas que están esperando la destrucción y hasta este momento sin esperanza de misericordia? Y es por eso que hoy quiero dejarlo muy claro, hermanos. Y cada vez que nos acordemos de Jonás y volvamos a este libro, nunca nos olvidemos que estamos y nunca dejemos de lado el tema central de este libro. Porque la historia, aunque parece, pero no gira alrededor de Jonás. Y no gira alrededor del pez, ni de la tormenta, y mucho menos de los ninivitas, de Asiria. El protagonista de la historia de Jonás siempre ha sido Dios. Y siempre va a seguir siendo Dios. Dios es el que muestra misericordia tanto al profeta rebelde como a una ciudad pecadora. También muestra misericordia a marineros que son paganos, pero reconocen a un solo Dios. Y muestra misericordia. Dios no dejó a Jonás tampoco salirse con sus planes y morir. Y tampoco no dejó a Nínive. Y podría haber usado a Amós
a Oseas? ¿No eran profetas más fieles? ¿No eran mejores profetas? ¿Tenía que habérselo dicho una vez y hubiesen ido al tiro? ¿Por qué Jonás? Porque quizás ese corazón de Jonás es el que tenemos nosotros también. Y Jesús está citando a Jonás también porque ese corazón es el que tienen los fariseos y los escribas. Porque decían, muéstranos señal, Señor, muéstranos señal. Y había mucha gente aglomerada. ¿Y por qué cita a Jonás? Porque los judíos en su tradición entendían a Jonás de otra forma. Como que el perdón también es extensivo para los que no son judíos. Jonás puede ser un racista, no quería a otras personas. Y los fariseos también lo eran. Por eso no se juntaban con gentiles ni publicanos. Y Jesús lo cita diciendo, es que la misericordia de Dios alcanza para todos. El centro de esta historia, hermanos, es en la misericordia de Dios. Las salvaciones del Señor. Y Jonás, después de 3 días en el pez, fue devuelto a tierra con un propósito. Y Jesús, después de 3 días, también fue devuelto a la vida con un propósito. Jonás, para extender misericordia a Nínive, a todos esos asirios, y el propósito de Jesús, para extender misericordia a todo aquel en quien Él cree. A todos los enemigos de Dios, que éramos todos. No importa qué tan profundo era el pecado de Asiria, su misericordia iba a llegar a ellos. La salvación de Dios es más poderosa que nuestra rebeldía, hermano. No hay pecado más grande que Dios no pueda perdonar. No hay cantidades de pecados tan pesados que Dios no pueda llevar. Porque la salvación es del Señor. Y no quiero terminar sin volver a hablar, hermanos, sobre cómo la misericordia de Dios es tan sublime y cómo sigue actuando en la iglesia hoy en día. Nos sigue presente la misericordia de Dios para todos nosotros. Es actual. La misericordia de Dios es tan grande que nos alcanza en el fondo de nuestro propio mar. Es tan profunda que nos levanta desde todos nuestros pecados cuando nos arrepentimos. La misericordia es tan paciente que nos enseña a amar a los que Él ama, incluso cuando nosotros no queremos. La misericordia de Dios no cambia. Y el mismo Dios que salvó a Nínive y extendió misericordia con un profeta, es el mismo Dios que hoy nos puede salvar a nosotros. Si no has recibido la salvación y la misericordia de Dios, aquí está a través de Jesucristo. Jesús es el verdadero profeta. Voluntariamente se lanzó a las aguas profundas para salvarnos, a ti y a mí. Y mira lo que dice Tito 3:5. Dice que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que conforme a su misericordia. Misericordia. Él nos salva no por lo que nosotros podemos hacer o no podemos hacer, es por su misericordia. Y Efesios 2:4-5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Cuando no pedimos ser salvos, cuando no podíamos clamar a Dios, la misericordia de Dios se acercó a nosotros. Las personas de Nínive, ¿cuándo pidieron ayuda de Dios? ¿Cuándo pidieron la misericordia de Dios? No la pidieron. Ni la necesitaban. Hasta cuando llegó el profeta. Con una no predicación, que quizás lo vamos a estudiar la próxima semana. Donde en su predicación ni siquiera está la palabra de Dios, sino que está el juicio moral de Jonás. Van a morir nomás, van a morir. Pero eso es suficiente porque Dios, a través de su misericordia, permitió el arrepentimiento. La salvación es del Señor, hermanos, porque Él es rico en misericordia, por el gran amor.
Lamentaciones 3, 22 y 23. Dice que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Dice, grande es tu fidelidad. Por eso hoy, hermanos, podemos decir con toda convicción que la salvación es del Señor. Podemos decir que la misericordia es del Señor y que son nuevas cada mañana para ti, hermano. Deja de escapar y recibe la misericordia de Dios, porque sigue disponible hoy. Hermanos, le invito a que no esperemos como Jonás estar en el fondo para reconocerlo. Y no lleguemos al límite para que el Señor nos muestre en lo más profundo que tenemos que volver nuevamente a Él. Porque la misericordia de Dios te puede alcanzar también hoy. Y cada vez que volvamos a Jonás, recordemos que, aún con nuestra rebeldía, cuando corramos con nuestra rebeldía, la misericordia de Dios corre mucho más rápido que nosotros. Tengamos un momento de oración. Padre Dios Todopoderoso, te alabamos, te agradecemos por tu gran misericordia hacia nosotros, Señor. Reconocemos que hemos sido rebeldes, que pecamos, que muchas veces no nos arrepentimos. Señor, pero a través de creer en tu Hijo Jesucristo, tu misericordia no nos abandona, Señor. Gracias porque tú eres fiel, eres compasivo, misericordioso, lento para la ira, clemente. Que muchas veces no nos queremos volver a ti y caemos a lo más profundo para recibir lo que merecemos, pero tú nos dices que lo que merecemos sigue siendo misericordia. Gracias porque tu ira y tu justicia cayó sobre tu Hijo Jesucristo, que no lo merecía, pero por mí. Gracias, Padre, por tu hermoso sacrificio, por tu salvación, porque la salvación es tuya, Señor. Y grandes son tus misericordias y se renuevan cada mañana. Por tu propia fidelidad, no porque nosotros lo pedimos, sino porque tú eres fiel y justo. Gracias, Padre, por tu palabra y por permitirnos aprender que tu misericordia se mueve en toda la historia de Jonás, Señor. Muchas gracias, Padre. En nombre de Jesús. Amén.